Apreciados amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. Vamos a continuar con la rebelión de Absalón, el príncipe rebelde. Vamos a leer en el capítulo 13, versículos 37 y 38. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá tres años. Capítulo 14, versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey dijo: Hoy ha entendido tu siervo, que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío. Pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Y se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Pasamos al versículo 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab, que era el general del ejército, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Que el Señor bendiga la buena palabra suya al corazón nuestro. Hay un texto que es parte de la oración de arrepentimiento de David, el rey David, y está escrita en el Salmo 51, versículo 17. Dice así: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo repito: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué palabras más preciosas en esta oración de confesión de su pecado de parte del rey David. Al creyente que ha fallado a su Señor, al creyente que ha caído, que ha desobedecido, que ha vuelto al pecado, si consciente de su grave error, vuelve al Señor con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Él lectura el corazón de cada uno de sus hijos, del que está bien y del que está mal. Cuanto más de aquel que
humillado, contrito, arrepentido, vuelve a su Padre Celestial, confesándole sus pecados, diciéndole: he pecado contra ti. Qué bueno sería que quienes escuchan y han sido zarandeados por el enemigo y han cedido al pecado y están con la comunión rota, pedazos, no hay comunión con su Dios. Vuelvan, hermanos, vuelvan al Señor. Arrepiéntanse de su locura, de su error, y pídanle perdón al Señor. Yo quiero que hoy veamos dos cosas. Veamos los antecedentes de Absalón primero, y luego veamos en Absalón a un hijo pródigo en tierra lejana. Esta mirada nos va a permitir extraer para nosotros lecciones espirituales. Este análisis va a permitir a los que escuchan analizar más profundamente el tema y sacar mayor y abundantes bendiciones. Y va a permitir a quien le caiga esto como un mensaje del cielo hacer lo que es correcto. Absalón era el tercer hijo del rey David. Nació en Hebrón cuando él era rey sobre la tribu de Judá. Absalón es el tercer hijo de David, cuando él era rey solamente sobre la tribu de Judá con asiento en Hebrón. Así lo leemos en este segundo libro de Samuel, el capítulo 3, los versos 2 y 3. El nombre de su madre era Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, Siria. Desde ya olfateamos aquí algo que no encaja, que no está bien. Su madre era una pagana. Absalón no parece haber gozado del privilegio de una solícita instrucción espiritual a los pies de una madre piadosa. Qué bueno, qué lindo, qué maravilloso es. Es una cosa de tan inapreciable valor en la formación del carácter de un niño, tener una madre piadosa. Pues la madre de Absalón era una mujer pagana. No tenía para él una ayuda espiritual en la madre. En segundo lugar, él no exhibió en ningún momento las cualidades nobles de su piadoso padre. Cuán solemne y seria es la influencia de la conducta de una madre sobre la vida de sus hijos. Hay hijos que traen honra a sus padres, diciendo: mi madre oraba por mí. Yo escuché el testimonio cuando un hombre de 44 años o 45 años, un técnico, me dijo: quiero arrepentirme, quiero entregarme al Señor. Y yo quise empezar a explicarle y me dijo: no lo haga. Desde que estaba en el vientre de mi madre yo escuché las alabanzas a Dios. Mi madre me llevó a los 8 días de haber nacido a las reuniones. Crecí bajo el amor y cariño de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de las hermanas en Cristo. Pero fui rebelde. Yo a los 17 años ya era un borracho. Me retornaba al hogar a las 3 de la mañana y veía a mi madre de rodillas orando y llorando, orando por mí. Y luego me agarraba con la palabra de Dios y me aconsejaba: conozco bien, solo quiero que usted sea testigo de que hoy voy a rendirle mi vida al Señor. Y tuve el honor y el gozo de ver esa alma
en cuyo corazón una madre piadosa había sembrado una palabra que tarde o temprano logró sus frutos y su resultado. Por eso digo, cuán solemne, cuán importante es la influencia del comportamiento de una madre piadosa sobre la vida de sus hijos. Dice en Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tenemos que ayudar a hacer sendas derechas para los pies de nuestros hijos, para que no se salgan del camino y de la enseñanza, y para que si hay heridas sean sanados. Dijimos que vamos a ver a Absalón como un hijo pródigo en la tierra lejana. Así lo hemos leído y encontrado en el capítulo 13, el versículo 38. Así huyó Absalón, se fue a Gesur, a Siria. La historia de Absalón ofrece un contraste destacado con la parábola del hijo pródigo. Quienes han leído Lucas 15 se darán cuenta que ya hay 3 parábolas del Señor. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y ustedes lean bien la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. ¿Qué contraste con la historia de Absalón? Primero, ambos, habiendo pecado, huyeron a un país lejano. El hijo pródigo a una provincia apartada. Absalón, a pesar de haber vuelto a su padre y a pesar de haber recibido por parte de él un amplio despliegue de misericordia, pereció impenitente, sin perdón, sin apreciar más bien el perdón que se le brindó. Su padre David, en administración del perdón a su hijo rebelde, se halla también, si ustedes lo analizan, en contraste con el caso del hijo pródigo. David recibe y perdona al culpable sobre una base injusta y sin señales de arrepentimiento en el hijo Absalón. Mientras Dios justo y salvador da el beso del perdón al pecador, en este caso al hijo pródigo, que le busca con profunda contrición sobre la base justa de un sacrificio, el sacrificio de su propio hijo. Cuán distinto de los hombres son los pensamientos de Dios acerca del pecado. El pecado jamás puede ser excusado, ni la gracia de Dios puede ejercerse a expensas de la justicia. La justicia de Dios demandaba que alguien tiene que pagar por el pecado. Y tuvo que haber el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios para que haya remisión de pecados. El pecador no arrepentido nunca puede ser objeto del perdón divino. Escuche bien, el pecador no arrepentido nunca puede ser objeto del perdón divino al desatender las reglas de las disciplinas señaladas por Dios en su palabra y al perdonar y recibir a su hijo guiado, en este caso David perdonó a su hijo guiado únicamente por los impulsos humanos de su corazón. Y al hacerlo así, David apresuró la ruina de Absalón y acarreó indecibles males para sí mismo y para el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos leyendo la historia, Absalón se rebeló, hizo que su padre huyera y saliera llorando de la ciudad de Jerusalén y trajo una división, trajo una pelea
una guerra entre el pueblo de Dios. Es que las restauraciones mal hechas, las confesiones no sinceras, no de un corazón contrito y humillado, siempre traen consecuencias desastrosas para la vida del pecador y para la vida de quienes se equivocan en una restauración. Que el Señor nos añada bendición y siga añadiéndonos en la medida que examinamos la rebelión de Absalón.